La purificación de Dios en el Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tenga, me dice amén y lo leemos juntos, amados. Todos dicen amén. Los que no dicen amén es que no tienen la cita o no trajeron el teléfono. Mateo 5, 8. Amén. Dice la escritura, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oramos así en pie. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos, por cuya obra redentora en la cruz y mediante la resurrección, ahora podemos, Señor, estar en pie delante de ti en el mismo lugar de tu presencia, como lo declara ese salmo del profeta David. ¿Quién entrará en tu santuario? Y nosotros ahora estamos dentro de tu santuario, Señor. Estamos en el mismo lugar de tu presencia, por la fe en la persona y obra del Cristo. Y, Señor, podemos rendirte culto, podemos adorarte, podemos tener comunión contigo por medio de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Señor, gracias por esta bendición única y preciosa. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos, mientras escudriñamos tu palabra, por favor, ministranos de principio a fin el Evangelio eterno, la fe en la persona de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de Él. Enséñanos tú, toma tú el control de palabras y pensamientos, Señor, y sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Si quiere sentarse, siente. Pero si siente que va a dormir, quede parado. Bien, amados. Para hacer un contexto rápido de esta escritura que hemos leído, pues estas declaraciones y estas afirmaciones de nuestro Señor Jesús fueron dadas en el monte de las bienaventuranzas, ¿verdad? Así le llaman, ¿verdad? Y en el conocido Sermón del Monte, que abarca, hermanos, pues hasta el capítulo 7 del libro de Mateo. Son dos capítulos que contienen lo que el Señor expuso en esa ocasión, en ese monte. Amén, amados. Luego hemos explicado ya, y menciono esto solo como para contexto, que estas bienaventuranzas hacen referencia a la suprema bendición de Dios. Amén. Cuando dice bienaventurados, está diciendo o está expresando supremamente benditos. Amén. Y estos supremamente benditos, hermanos, no son cualquier persona, no son todo mundo. Amén, hermano. Entonces, estas declaraciones, estas afirmaciones preciosas del Señor Jesús, estas confirmaciones de nuestro Señor Jesús, de la suprema bendición de Dios, es para aquellos que han creído en su nombre. Amén, amado. Nadie puede ser declarado supremamente bendito sin la fe del Evangelio. Amén. Entonces, lastimosamente la gente piensa aquí que estas bienaventuranzas, dicen, aplican para todo el mundo. Bienaventurados los pobres. Ay, yo soy pobre, hermano, no tengo ni un 5 partidos por la mitad. No está hablando de los pobres. Ay, aunque si usted sea pobre, no califique, hermano. Y si fuera rico, tampoco. Pero no está hablando de todo el mundo, ¿sí? Sino de aquellos que han creído que Él es el Cristo. Y estas expresiones y estas declaraciones el Señor se las da a sus discípulos, porque si vemos
el principio del capítulo 5 de Mateo, el versículo 1 y 2 dice: viendo la multitud, subió al monte. Amén. Es decir, vio la multitud y subió al monte. Aprovechó que estaba la multitud para enseñar a la multitud, no a sus discípulos. Porque dice: y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y dice: y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién le enseñaba? A los discípulos. La gente que estaba ahí era un público espectador de la bendición de Dios en el Cristo, en la persona suya. Amén. Porque estas declaraciones de la suprema bendición de Dios se las enseña a sus discípulos. Dice, les enseñaba, acercándose, vinieron a sus discípulos, dice, y abriendo su boca les enseñaba a los discípulos. Amén. Ahora, si usted le pregunta a medio mundo, a cualquier persona, ¿usted cree en Jesús? Es bien raro el que le va a decir que no. Ahora usted pregúntele, ¿usted es seguidor del Cristo? ¿Usted es un discípulo? ¿Se considera un discípulo del Cristo? Allá no le van a decir todos que sí. Amén. Porque el Señor Jesús, cuando habló de creer en Él, no es solo que confirmaran o que no negaran que Él existía, ¿verdad? Decir que yo creo en Dios no es negar, o sea, no es negar su existencia, no negar su existencia, ¿no? No, yo creo en Dios, no, sí, existe. Sí, pero eso no lo hace hijo de Dios. Amén. Eso no le da comunión con Dios a nadie. Sencillamente está aceptando una realidad que es innegable, que es una verdad absoluta. Amén. Dios existe, aunque usted y yo no lo creyéramos. Amén. Dios existe a pesar de que las personas no crean que así sea. Y el que lo cree, pues está aceptando una verdad, pero no está teniendo comunión con Dios. No, si yo creo en Dios, dice, ¿verdad? Y encontramos un hecho bien triste en los israelitas del tiempo de Jesús. En aquellos a los que el Señor Jesús vino para anunciarles de parte de Dios la buena noticia de que Él es el Cristo. Amén. Cuando Jesús anunció el Evangelio, dice el libro de Marcos en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice que Jesús descendió a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿cómo predicaba el Evangelio de Dios? El Evangelio del reino de Dios, nuestro Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, que es el reino de Dios mediante su Cristo, mediante su Mesías, mediante su ungido, se ha acercado. Arrepiéntanse, esto le digo al pueblo de Israel, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el Evangelio que el Señor Jesús anunció? Dice que Él era el Cristo. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido. El tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios acerca del advenimiento del Mesías. Israel, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. El problema es que lo esperaba mal. Como ahora la gente, la expectativa que tiene del Cristo es que sea para que me bendiga, para que me prospere, para que me sane, hermano. Mire, pastor, es que mire, yo tengo tanta enfermedad que solo el Señor me puede sanar. Tengo gota, tengo chorro, tengo de todo, ¿verdad? Entonces, pero la expectativa del Cristo, ¿verdad? Y de acercarse al Cristo no es para ser sano, es para ser sano. ¿Sí? No es para recibir la bendición de Dios, las riquezas espirituales en el Cristo, sino para recibir riquezas materiales. Ay, hermano, es que mire, solo un milagro financiero me puede sacar a mí. El Señor no es un genio
de la lámpara que esté a nuestra disposición para resolvernos los problemas de esta vida. El Señor dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué hora voy a decir que el Señor dijo: yo he venido a buscar y a sanar? O yo he venido a buscar y a bendecir materialmente a las personas. ¿No? Yo he venido a buscar y a proteger. ¿A qué hora? Entonces, los israelitas del tiempo de Jesús estaban esperando al Mesías, pero estaban esperando un Mesías que no era el que Dios había prometido. Y por eso el Señor dice: el tiempo de Dios se ha cumplido. Amén. Y el reino que Dios prometió por medio de su Mesías Cristo se ha acercado. Él estaba diciendo: yo soy el Cristo. Por tanto, arrepiéntanse. Arrepientan a los judíos, al pueblo de Israel, a la gente que practicaba la ley, que cumplía, entre comillas, la ley y que era bien devota. Algunos no usaban bota también, pero la mayoría devota. Entonces, y el Señor dice: arrepiéntanse. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir, Señor? De vuestra incredulidad. El arrepentimiento, hermanos, que toda persona, no solo los judíos, sino todo el que oye el mensaje del Evangelio necesita, es el arrepentimiento de su condición de incredulidad en la persona del Mesías Cristo de Dios. Usted puede decir que cree en Jesús, pero eso no lo hace tener comunión con Dios. Eso no lo hace entender quién es Él y creer en Él como Él es. Amén. Creer en Jesús no es solo decir: yo creo, ay no, Jesús, Dios guarde, ay no, qué hombre más bello. No, Jesús es Dios. A lo suyo vino, dice Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino. El Señor Jesús vino a lo que tenía que venir. Amén. A consumar la obra del mismo. Él no vino a hacer cualquier otra cosa. Si bien es cierto, hizo milagros, hizo sanidades, hizo señales, pero ¿sabe qué? Precisamente Juan, el discípulo, el evangelista Juan, le llama a todos los milagros que el Señor hizo, le llama señales. Porque el Señor Jesús hizo milagros como señales que anunciaban y confirmaban que Él es el Cristo. Y por eso el escritor de Juan 20, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, ¿ya? Las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito, las que yo les he escrito, es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Tanto los que el Señor Jesús hace como los que pudiera seguir haciendo, porque Él es el mismo. Amén. Yo no estoy diciendo aquí que el Señor no hace milagros, que el propósito de Dios no son los milagros, que el propósito de Dios es que mediante el testimonio de los milagros que ya están aquí, hermano, con esto es suficiente para que creamos. Amén. Sin embargo, Dios es misericordioso y puede hacer milagros para precisamente que las personas que no creen, crean. El problema es que las personas no están queriendo ver milagros para creer, sino que están pidiendo milagros para creerse a sí mismos. ¿Qué son? Creerse que son. Ay, mire, yo le contara todas las maravillas que Dios ha hecho conmigo. No termino, amanezco. Y eso lo hace, hijo de Dios. Supuestamente reciben milagros porque son preferidos de Dios. Ay, mire que el Señor me va a bendecir. Ay, mi padre, su padre, su tía, ¿verdad? Porque que usted reciba milagros no lo hace, hijo de Dios. ¿Sí? Si esos milagros no han servido para que usted
crea verdaderamente en el nombre, en la persona del Hijo de Dios, óigame, usted ha desperdiciado esa señal de Dios. Amén. Porque precisamente, mis amados, el propósito de Dios es que creamos en el nombre. Óigame, ¿me oyó? Que las personas, que el mundo entero crea en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es solo creer en Jesús, es creer en el nombre. ¿Y cuál es el nombre del Cristo? Creer, o cuál es el nombre de Jesús, o cuál es el nombre del Hijo de Dios. El creer en el nombre es creer que Él es el Cristo. Por eso Juan, le referí, 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino, ¿y qué pasó? Y los suyos, quienes tenían el pacto, la palabra, las escrituras, y que tenían el anuncio del Mesías Cristo que había de venir, no lo creyeron. No le recibieron. Cuando dice no le recibieron, no es que no le aceptaron. Señor, te aceptamos en nuestro corazón. No. Porque eso, por ese lado se van los que no tienen la claridad del Evangelio. No. Y los suyos, dice, no le recibieron. ¿Cómo no le recibieron? No le recibieron como el Mesías, como el Cristo. No creyeron que Él era el Cristo. Amén. Ahora, más a todos. Versículo 12 de San Juan 1. Más a todos los que le recibieron, y lo aclara, los que creen en su nombre. Ahí está. Recibir a Jesús no es hacer una oración, yo te recibo, porque nadie puede, en su condición de pecado, ni mucho menos, recibir al Señor. Amén. Porque no se trata de que yo pueda recibir al Señor, se trata de que Él me reciba a mí. En su misericordia, por la gracia del Cristo, por la fe en el nombre de su Hijo, me pueda recibir. Porque fuera del Cristo, fuera de sus méritos, fuera de su condición única, Dios no recibe a nadie. Dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y le dijo el Señor Jesús a alguien, solo uno hay bueno, que es Dios. Amén. Y porque este hombre le dijo, maestro, ¿verdad? ¿Quiere hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, pausa, ¿verdad? Momento. ¿Por qué me llamas bueno? Me llamas bueno porque estás reconociendo que yo, como el Cristo, soy Dios y tengo la condición de bueno, y me buscas porque sabes que por medio de mí puedes llegar a Dios. ¿O es nada más una expresión? Como decir, Jesús, yo te amo, ¿verdad? O yo amo al Señor. Ay, cuánto te amo, Cristo, yo te amo. Ay, el gran chieso, pero en realidad lo amo. En realidad lo amamos. Amén. Entonces le dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Entonces, si me está llamando bueno, es porque crees que soy el Cristo, es porque crees que soy Dios. Ahí está el punto. A los que creen en su nombre, creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios es creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué el Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Por qué decimos Cristo? Jesús no se llama Cristo, ya claro. Tampoco se llama Jesucristo. El nombre del eterno Hijo de Dios es Yeshua, o Yeshua, que se traduce Jesús en español. Pero hasta ahí. Si le queremos dar una identidad específica, vamos a llamarle Cristo. Jesús, Cristo, o Jesús, el Cristo. Pero ¿por qué es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? La palabra Cristo, como la palabra Mesías, significa ungido de Dios. Hola, ¿qué significa Cristo?
ungido de Dios. Cuando decimos Jesús es el Cristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido de Dios. Equivale a decir Jesús es el Mesías. Él es el ungido eterno de Dios. Porque Dios solo tiene un ungido eterno, un Cristo eterno a su Hijo. Amén. Y en ese único Hijo de Dios, en ese unigénito Hijo de Dios, dice el Señor, mi nombre está en él. Óigame, esas son palabras mayores y profundas. Deuteronomio, creo que es 18:20 o 20:18. Corrígame por ahí. Dice el Señor, mi nombre está en él. ¿Lo quiere ver conmigo? Vamos a ir al 18:20, así es. No, permítame. No, pues no es esa cita. Estamos hablando de Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Perdóneme que me crucé ahí con Víctor. Éxodo 23:20. ¿Lo tiene, hermano? Mire Dios lo que confirma respecto del Cristo, que como se lo reveló a los israelitas allá en el desierto, se los confirmó como su ángel, el ángel de Jehová. Amén. Dice, 23:20, mire lo que le dice el Señor a los israelitas cuando los sacó de Egipto. Dice el versículo 20 de Éxodo 23. Éxodo 23, 20 y 21. Vamos a leer. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Mire, hermano, es que la gente piensa que Jesús vino y apareció allá en el año 0, ¿verdad? El tiempo, el calendario nuestro. Y que ahí aparece él, ¿verdad? Y ahí nació. Y antes ni se asomó. No, hermano. El Señor Jesús es Dios. Él es el eterno Hijo de Dios. Y Dios, óigame, confirmó a su pueblo Israel que quien los introduciría a la tierra prometida era su Hijo, su Cristo, su ángel. He aquí yo envío mi ángel, dice, mi ángel, ¿ah? Delante de ti para que te guarde en el camino. Mire, primero, ¿verdad? Y dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién los iba a llevar hasta la tierra? Cristo, su ángel, amén. Ahora, mírelo en el versículo 21. Guárdate delante de él. Como quien dice, cuídate. ¿Sí? Amén, hermano. Cuídate. O sea, ten cuidado y oye su voz. Amén, hermano. Oye su voz. Entonces el ángel de Jehová, que es el Cristo, transmitía, mire por favor, transmitía la voluntad de Dios, la voz de Dios al pueblo. Y Dios le dice, oye su voz. ¿Sí? Y no le seas rebelde. ¿Ah? ¿Quién? Óigame, ¿por qué Dios está confirmando en ese ángel que es el Cristo que oyeran su voz? Porque la voz del Cristo es la voz de Dios. Amén. Y el Señor Jesús cuando vino a confirmar que Él era el Cristo, porque esa condición del Cristo, que es el ungido de Dios, está resumida en 3 unciones eternas que provienen de Dios. Rey eterno, hola, sacerdote eterno y profeta eterno. Que Jesús sea el Cristo significa que Él es Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno. ¿Por qué profeta eterno? Porque Él es la palabra.
¿Sí? Cuando el Señor Jesús habló, estaba hablando Dios. Por eso es que el Señor le dice, oye su voz y no le seas rebelde. Es que lo que Él habla no es cualquier cosa, es mi palabra. Amén. Y aparte dice, no le seas rebelde, es decir, no deseches su palabra, no la desobedezcas, no desobedezcas a lo que Él te dice, porque si desobedeces, dice, Él no perdonará vuestra rebelión. Amén, hermano. Mire, en la persona de Jesús hay salvación, amén, porque el nombre de Jesús, Yeshua, significa yo soy la salvación. Mire, hasta en eso el evangelio no trata de otra cosa más que de salvación, de redención. Amén. Ahora dice, oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, vuestra incredulidad, vuestra desobediencia, porque mi nombre está en Él. Amén, hermano. El nombre de Dios, la condición de Dios está en la persona de nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pablo lo declara y dice que en Él habita corporalmente la plenitud de Dios. Amén. Entonces cuando Él dice, mi nombre está en Él, ¿sí? Es que, óigame, Él es Dios. Y Él tiene la palabra de Dios, por eso es que es el profeta eterno. Él es, además, como dije, el sacerdote eterno de Dios. Amén, hermano. Porque, óigame, Él es el que media entre nosotros y Dios. Si nosotros apartamos a Jesús de la comunión o pensamos que podemos tener comunión con Dios sin la persona de Jesús, estamos muertos. Fuera de mí, fuera de Él, dice el Señor, dijo el Señor y declaró, fuera de mí no hay quien salve, dice Dios. Amén. Y promete un Salvador, un Redentor, que es su Hijo, que es el Cristo. Amén. Profeta eterno, sacerdote eterno y Rey eterno. Y Dios promete ese Rey y dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Óigame, esos son los nombres de Dios. Mi nombre está en Él. Y dice, lo dilatado de su imperio, porque Él es rey y tiene un reino tan extenso, tan grande, dice que es eterno, no tendrá fin. Sobre el trono de David, lo que está diciendo es que Él, según la carne, descendería de David. Disponiéndolo, dice, en juicio y en justicia, el reino de Dios. Amén. Desde ahora y para siempre. Entonces, cuando el Señor viene, Él se declara como el Cristo y dice, yo soy el Rey eterno. Mi reino no es de este mundo. Cuando Herodes le pregunta, ¿eres tu rey? No, si yo por eso he nacido. Yo soy rey. Vos no tenés idea con quién estás hablando. Amén. Entonces, ese Cristo, ese eterno Cristo, ese eterno ungido de Dios, dice aquí el Señor, mi nombre está en Él y por tanto si ustedes no creen en Él, si ustedes lo rechazan, desde ahí está, óigame, la sentencia para el incrédulo. Si bien es cierto, por medio de Cristo nosotros tenemos salvación, pero esa salvación para con Dios y el perdón de pecados se recibe por la fe en el nombre del Hijo de Dios. Si alguien no cree que Jesús, en la persona de Jesús como lo que es Él o como lo que Él es, entonces no puede recibir el perdón de Dios. Y por tanto lo que recibe, como dice la Escritura, es la ira de Dios. ¿Entiende esto? Por eso dice, Él no perdonará vuestra incredulidad, así como el Señor Jesús salva
a los que creen, condena a los que no creen. Su incredulidad, su falta de arrepentimiento, por eso el Señor dijo, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, no es la religión cristiana evangélica. ¿Sí? El Evangelio es nuestro Señor Jesús. Porque Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia de Dios, la eterna buena noticia de Dios, es su Hijo. Dice el Señor, a esos que tenían la palabra, pero que no estaban viéndolo como el Cristo. Lo veían nada más como un líder político. Ellos querían que el Señor se levantara y se rebelara, hicieron una sedición ahí contra los romanos. No. Para ellos eso era el Cristo, y para ellos, ¿sabe usted que para los judíos el Cristo sigue siendo eso? Ellos no creyeron que Jesús es el Cristo y siguen sin creer, porque para ellos el Mesías los viene a gobernar políticamente. Sí, así creen. Sí, muchos de los discípulos que anduvieron con el Señor, entre ellos había un celote, no un elote, sino un celote, ¿verdad? Esta gente era un movimiento político que propugnaba la liberación política del dominio romano. Y ese ¿cómo se llama? Judas era, ¿verdad? No, Simón, ¿verdad? Simón el celote. Este hombre anduvo con el Señor. Aunque él veía a Jesús como el Cristo, no lo veía como, o sea, aunque él decía, este es el Mesías, pero no entendía y no había creído que realmente el Cristo no era lo que él creía. Así hay muchas personas diciendo, yo creo en Jesús, ¿verdad? Mi Cristo, dice, pero no entiende ni siquiera qué significa Cristo, ni qué es que Jesús sea el Cristo. Amén. Por tanto, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, creen que Él es el Cristo eterno de Dios. A eso dice, les dio desde la eternidad potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Y entonces, mis amados, por eso es que cuando el Señor se dirige a sus discípulos y les declara lo que significa creer. Y en este sermón empieza diciendo en Mateo, vamos a Mateo 5, ya hemos estudiado cuando el Señor dijo, bienaventurados o supremamente benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya hemos explicado lo que significa un pobre de espíritu. Amén. Es el que no está confiando en su propia capacidad o en su propia condición para recibir el favor de Dios, sino pone su fe plena en la persona y obra de Cristo. Amén. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, los que se conduelen, ¿sí?, de su propia condición de pecado y su propia condición de necesitado de Dios, pero también se conduelen de los que necesitan. Ellos, dice, recibirán consolación. Ellos serán consolados por la palabra, serán consolados por el Espíritu Santo que Dios pondrá dentro de ellos para que sean guiados mediante la consolación de las Escrituras. Versículo 5, bienaventurados los mansos. Amén. Aquellos cuyo corazón, hermano, está sometido a la voluntad de Dios, ellos recibirán la tierra por heredad. Y no solo esta tierra, habla de esta tierra, sino de la vida eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién? O sea, entonces todo esto, ¿a quién se lo está diciendo? A sus discípulos. ¿Y quiénes están oyendo que Jesús dice todas estas cosas? La multitud. Ahora yo pregunto, ¿y la gente entendía? Oían nada más para saciar. Oían como hablar en chino, ¿no? Y este Señor que está hablando. Incluso cuando los discípulos oían algunas palabras que no entendían, Señor, ¿y qué quisiste decir con eso? A ustedes les es dado conocer los misterios del reino. La revelación del Cristo. Entonces aquí le está hablando a los hijos del reino.
Está hablando a los creyentes en su nombre. Y por eso es que llegamos al versículo 8 y dice: bienaventurados, supremamente benditos los de limpio corazón. Ay, hermano, yo siento que tengo un corazón bueno, pues, ¿verdad? No, yo no tengo mala gente. Mire, yo le ayudo a medio mundo. Si alguien necesita, yo ahí estoy, ¿verdad? Y si hay un viejito pasando la calle, lo empujo. No, o sea, mire, la gente piensa que tener corazón limpio es tener buenas intenciones, ¿verdad? Y dicen que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Pues sí, porque tener una buena intención no nos hace buenos, hermanos. Pero el Señor está hablando de una obra preciosa que produce la fe en el Cristo. Amén. Creer que Jesús es el Cristo nos limpia. Amén. No nos limpia por fuera, nos limpia por dentro. Amén. Sí, y esa purificación, esa limpieza también se nota por fuera. Se exterioriza. Amén. Entonces, mire, ¿de qué limpieza estaba hablando? Dice: bienaventurados los de limpio corazón. No es el que se siente bueno. Está hablando de pureza. Está hablando de una condición en la que no hay contaminación del mal. Ay, hermano, ¿cuántos líderes del mal habemos aquí? ¿Cuántos corazones puros hay? Puro charco, ¿verdad? Está hablando de algo que carece de mancha, ¿sí? Que es transparente, que tiene claridad, que no hay doblez. ¿Y qué dice la Escritura acerca del corazón del hombre? ¿Verdad que no tiene nada que ver con este corazón limpio? Es que el corazón limpio no lo tiene cualquiera, hermano. Sí, en su condición natural el hombre no tiene un corazón limpio, lo tiene más sucio que la propia suciedad, ¿verdad? Amén. Dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso. Mire cómo nos dice que tenemos el corazón engañoso y perverso, pervertido, desviado totalmente de la voluntad de Dios. Eso quiere decir perverso, ¿verdad? Es el corazón, como dicen, más que todas las cosas. O sea, que su esposa o su esposo se quedaron pachitos. Engañoso y perverso el corazón, más que todas las cosas. ¿A dónde perece el corazón limpio y ¿Y cómo puede alguien que su naturaleza es pecaminosa, es pecado, es decir, que somos pecados, tener un corazón limpio, hermano? Está más negro que a la noche en que parió la tunca, como hacía mi abuela. No hay pureza en el corazón del hombre. ¿Sí? Para que el corazón del hombre tenga esa condición de limpio que el Señor Jesús dijo: supremamente benditos los de limpio corazón. Pero no es porque ellos lo tengan así por sí mismos, es porque yo los he limpiado con mi sangre. Amén. Con mi santidad. Amén. Él ha puesto su corazón en nosotros. Cuando nosotros creemos que Él es el Cristo, Dios obra, óigame, un milagro único, precioso, que es lo más grande que decía hermano Bati, que es la redención, que es la salvación, que es la purificación. Mire, esa carcacha vieja que había en nosotros, ese tetunte, porque era un tetunte, hermano. No teníamos corazón, teníamos una piedra, ¿verdad? Estilo Vicente. Pero eso no lo estoy diciendo yo, hermano. Lo dice el Señor. Ezequiel 36, 26.
¿Da cuenta? ¿De dónde lo digo? Amén. Quitaré de vos. ¿Quién puede cambiar el corazón del hombre? ¿Quién puede transformar esa piedra en carne? ¿Quién puede quitar la inmundicia de ese corazón? De esos sentimientos, porque el corazón es el alma. Son los sentimientos. Que negros podrán ser nuestros sentimientos sin Dios, ¿verdad? Y que negros son los sentimientos de las personas sin Dios. Te amo, mi amor, ¿verdad? Y mira aquel cortándole las manos. Y el otro matando. Y otra mujer mató a dos de un solo. Que habían sido. Uno era y el otro había sido. Y a los dos mató. Mi gran amor que le tenía, seguramente les decía mi amor a los dos. Corazón les decía. O mi corazón, pero no sabían que el corazón no estaba más negro que saber qué. Ahora, óigame, dice el Señor, quitaré el corazón de piedra. Y dice, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Óigame, ese es el corazón limpio. Ese es el corazón puro. Ese es el que tiene la suprema bendición de Dios de tener un corazón limpio. Amén. Nadie más. Sí. Y dice, pero mire, esa obra, ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que Dios forma en el que cree, porque primero dice en el versículo 25 de Ezequiel 36, dice, derramaré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es el agua limpia de Dios? Es la palabra, es el evangelio, es la fe del Cristo. Derramaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Está toda la suciedad de toda vuestra inmundicia. ¿Qué teníamos en el corazón, hermano? Inmundicia, pecado, suciedad delante de Dios. Nosotros no podíamos quitar ni papa, ni por cerca, hermano. Y de todas vuestras idolatrías os limpiaré. Y ahí dice, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y dice en el versículo 27, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Qué precioso. Solo, óigame, solo Dios, mediante la fe en su Hijo, cuya sangre, como dice, nos limpia de todo pecado. Pero necesitamos creer en Él correctamente. Necesitamos creer que Él es nuestro Cristo. No solo creer que Él es el Cristo, sino que debemos hacer de Él nuestro Señor y Cristo. A este Jesús, dijo Pedro en Hechos 2:36, al cual vosotros crucificaste, a los israelitas, a los judíos, dijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que cuando oyeron esto se compungieron de corazón, porque la convicción acerca de la fe correcta en la persona de Jesús como Señor y Cristo solo la produce el testimonio del Evangelio y el Espíritu Santo compungiendo sus corazones. Se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Crean en el Señor Jesús el Cristo. No hay otra fórmula. Pase al frente. Vamos a orar por usted, ¿verdad? Reciba la unción y le damos un gran sopapo y la gente, ¿cómo no le va a caer? No, hermano. Mire que hay algunos bien inteligentes, ¿verdad? Se paran así para que los esposos no se caigan. Pero eso no le gustan a los falsos eso. ¿Y por qué no te caes vos? Por poco le dan patadas ahí para que se caiga. ¿Sí? Pero, óyame, no es así, hermano. ¿Sí? Dios no necesita ayuda. Amén. Así es. Amén. Así es. No es el altar, venga al altar, que altar. Óyame, es la fe profunda en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en la persona de Jesús como el Cristo. A los que creen, oiga, recuerde bien esta palabra, a los que creen en su nombre. Creen que Él es Señor y Cristo y lo reciben y creen en Él como su Señor y su Cristo. Si el Señor Jesús es mi Cristo, Él es mi Rey. ¿Ah? Ahí está. ¿Cómo le dijiste a su esposo? Pero ni por cerca. Rey es que Él nos gobierna. ¿Está conmigo, hermano?
Él es nuestro gobernante. Él es nuestro Señor. Él nos dice qué hacer. Y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Entonces no es nuestro Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces no soy tu Señor, papito y mamita. Rey mío y Dios mío. Le digo, ¿cómo se llamaba aquel? El incrédulo, Tomasito. Después que el Señor le dijo, pues, comprobá, yo soy. Ay, sí, Señor mío y Dios mío. Así es fácil para creer, pobre. Bienaventurados los que no me ven y sin verme, creen en mí. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de ejercer la fe en la persona del Cristo, óigame, eso implica de una manera irreversible e irremediable de parte de Dios nuestra redención eterna. Que Él nos transforme el corazón, que Él nos dé un espíritu nuevo, que Él nos dé un corazón nuevo, que Él ponga su espíritu dentro de nosotros y nos purifique mediante la obra de Dios. Porque solo así se puede. Si no, estamos fritos. Como dijo el apóstol Pablo, si no dijo, ya se fueron en la Chicago, es en el hebreo salvadoreño. Dice, pruébense si están en la fe. Si es que no han creído en vano. Amén, hermano. Entonces, dice el Señor, supremamente benditos los que tienen su corazón limpio por la fe en mí. Amén. ¿Sí? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Amén. Porque ¿cuál es la palabra que yo os he hablado? El Evangelio, el testimonio confirmado de parte de Dios de que yo soy el Cristo. Vosotros habéis creído en mí. Y oigan, esta meditación está como para que nos den las 4 de la mañana aquí, pero como yo sé que estamos en este cuerpo de muerte todavía, ¿verdad? Entonces no vamos a poder ver muchísimos más detalles de lo que la palabra del Señor revela acerca de la obra del Cristo, pero en los 5 minutos que me quedan, porque la hermana Pati por poco se hace 2 sermones a la vez, broma. Veamos lo que dice Salmos capítulo 51, por favor. Pero antes veamos Salmo 24, para que vea que, como dicen algunos, para que vea que soy bueno. Para que vea que soy bueno. Mire, vamos a leer desde el versículo 3 del capítulo 24 de Salmos. Mire, y aquí está lo que cantamos, porque les dije, no por gusto cantamos aquí, que aquí tenemos que cantar con entendimiento. Cantamos con entendimiento. Amén. ¿No y amén? Amén. Bueno, entonces usted si no canta con entendimiento, yo sí. Perdón. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Ah? ¿Quién, hermano? Ay, mire, si la pregunta está aquí de parte del Espíritu Santo, es porque no hay nadie que pueda. ¿Amén? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Quiere decir a su presencia. ¿Y quién entrará o estará en su lugar santo? Si el lugar santo, que es el lugar donde se ministraba, donde llevaban los sacerdotes después de ministrar las ofrendas, solo los sacerdotes podían entrar. Entonces, ¿quién podrá entrar al lugar santo? Solo los sacerdotes de Dios. Ay, para ser sacerdote de Dios. Pero en el Cristo, usted y yo somos sacerdotes de Dios. Amén. Hijos del sacerdote. Ahora, pero aclara aquí, miren. ¿Y quién estará? Ahora, miren, no dice entrará, dice quién estará. Está hablando de permanecer en la presencia de Dios en el lugar santo. ¿Sí? Miren, el limpio de manos y puro de corazón. Pero aquí está hablando del Cristo, ¿sabía usted? ¿Está conmigo, hermano? Amén. Señor, ¿quién subirá a tu monte santo? Si es que dijo el Señor, ¿quién subió al cielo?
sino el Hijo del Hombre que vino del cielo y que está en el cielo. Amén, hermano. Ahora, Él es el que viniendo de Dios volvió a Dios. Amén. Porque es Dios. Pero está entonces anunciándonos que el único que podía estar y está en el lugar santo, está en la comunión con el Padre eterna, es el Cristo. Pero dice, Él es el limpio de manos y puro de corazón. Ningún hombre, hermano, cumple esa condición. Cuando allá el apóstol Pablo dice, quiero que todos los hombres oren, dice, levantando manos limpias, y dice, ay, que tener las manos limpias, hermano. Que tener manos limpias, hermano. Sí, que no está hablando de esa aparente limpieza o purificación física. ¿Sí? Es el limpio de manos, es el Cristo, el puro de corazón es el Cristo. Ahora, en Él, usted y yo recibimos la capacidad de que Dios limpie nuestras manos y purifique nuestro corazón. Y dice que Él abrió el camino al lugar santísimo mediante el desgarramiento del velo que es su cuerpo. Nos abrió un acceso directo. Mire qué bonito. Entonces, esta bendición que está aquí solo la tenemos los que hemos creído y permanecemos creyendo que Jesús es el Cristo. Ahora vamos a Salmos capítulo 51. Y ahí vamos a terminar, como ya dijo el hermano. Pero este capítulo continuará, esta historia continuará, así que venga el domingo porque sobre eso vamos a estar meditando. Pero miren lo que dice 51. 7. Mire lo que pedía el profeta, la oración del profeta David en relación con la purificación de sí mismo. Mire, Señor, yo me voy a purificar, me voy a lavar, voy a estar ayunando 40 días y 40 noches. Y un bayuco que había ayunado 41, ganándole al Señor, queriendo ganarle al Señor. Allá que le vaya a contar al Señor, que le diga eso en el infierno, ¿sí? ¿Verdad? Si es que no creyó bien. Ahora mire, dice aquí, purifícame. ¿Quién nos purifica? ¿Quién nos puede purificar? Solo el Señor. Purifícame con hisopo. Ustedes piensan un gran hisopo de eso con el que limpia el oído. No, hermano. El hisopo aquí hace referencia a una planta aromática que se incorporó, que Dios la incorporó allá en la ley, en las instrucciones, en los ritos de purificación, para que esas ramitas verdecitas de esa planta aromática, verdecitas, las ramitas, fueran mezcladas con agua y con la sangre, mire por favor, del sacrificio de unas aves, ¿sí? De un ave. Era degollada una ave y la sangre era puesta en agua viva, en agua de fuente. Mire esto. Y dice la palabra del Señor que eso era para la purificación de los leprosos. Mire, por favor, póngame aquí. Por eso es que le digo que hay muchísimo que ver más sobre esto. Y entonces dice que cuando el que había tenido lepra era limpiado, venía delante del sacerdote, se presentaba y el sacerdote hacía este rito. Él debía llevar dos aves, dos palomitas. Una, el sacerdote la degollaba y la sangre sobre agua viva, ¿verdad? Y entonces debía también, junto en ese pocito donde echaba el agua y la sangre, también ponía un trapito de ¿cómo se llama? De grana o de carmesí, ¿verdad? Un trapito rojito. Y también ponía un trocito de cedro. ¿No le parece? ¿No le está hablando del Cristo a usted todo eso? Y entonces tomaba la ramita de hisopo, tomaba de ahí, lo untaba de sangre y agua y le esparcía sobre el que había sido leproso, confirmando la purificación de Dios sobre los pecados de aquel que ha creído en Él por medio de
del sacrificio, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Dele gloria a Dios. Bendito el Señor. Ahora, mire Davidcito lo que estaba pidiendo aquí. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sabe a quién le está diciendo esto David? Se lo está diciendo al Cristo. Él está viendo al Cristo como el sacerdote eterno de Dios y viene delante de él y dice, Señor, contra ti he pecado, contra ti solo he pecado. Dice, purifícame con hisopo, ¿sí? Con esa ramita verde aromática que representa el cuerpo del Cristo como el olor grato delante de Dios, el único, ¿sí? Y dice, y seré limpio. Yo no puedo limpiar. Solo tú con tu sangre, ¿sí? Solo tú con tu palabra, que es el agua, me puedes purificar. Amén. Amén. Lávame, ahí está el agua, ¿sí? Y seré más blanco que la nieve. Amén. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición tenemos en la fe del Cristo. Él nos ha purificado. Él nos ha limpiado. Él nos ha dado un corazón limpio, un corazón puro. Y porque Él nos ha dado ese corazón puro, nos ha purificado, es que dice, ellos verán a Dios. ¿A quién nos ha revelado Dios por medio de la fe? Al Cristo. ¿Quién es la persona del Cristo? Es Dios. El que me ha visto a mí, dijo Señor Jesús, ha visto al Padre. Usted y yo ya estamos viendo el rostro de Dios en la faz de nuestro Señor y Redentor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Démosle ese aplauso fuerte al Señor, mis amados. Si todavía está despierto, por favor, póngase en pie. Y vamos a dar gracias al Señor. Bendito Dios y Padre. Qué bendición hay en tu palabra, Señor. Cuánta bendición, cuánta revelación, Señor. Tú dijiste supremamente benditos los que tienen su corazón limpio. Pero no porque yo se lo haya limpiado, sino porque yo lo he limpiado por medio de su fe en mí. Porque nadie puede purificar de pecado al hombre. Solo la obra del Cristo, solo la sangre del Cristo. Señor, gracias por ese sacrificio precioso, grande, sublime. Señor Jesús, gracias por tus méritos únicos y tu condición eterna del Cristo, de ese Cristo eterno que quiso venir en forma de hombre, pero sin pecado, y que en esa condición de hombre quiso hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiso humillarse hasta lo sumo para poder, Señor, redimirnos, para poder limpiarnos, para poder salvarnos. Por eso es que tu palabra dice que a los que creemos en tu nombre, creemos que tú eres el Cristo eterno, el eterno Rey, el eterno sacerdote y el eterno profeta de Dios, que nos da la palabra, que intercede por nosotros, que es nuestro mediador único delante del Padre, y que es nuestro Señor, y que nos gobierna, y que nos guía hacia la vida eterna. Solo creyendo así, Señor, por esa fe preciosa que nos has revelado, es que somos salvos y que somos hijos, como dice Juan 1:2. Nos diste la potestad de ser hechos hijos tuyos, Señor, sin que nada de nosotros tuviera y tenga nada que ver, Señor, sino por tu gracia, por el puro afecto de tu voluntad, Señor. Gracias por hacernos dignos sin que lo seamos, Dios. Gracias por revelarnos esta fe en tu nombre que nos da vida, Señor, que nos salva. Por favor, que podamos valorar, como nos exhortaba al principio tu Espíritu Santo, que podamos valorar esta salvación tan grande que no la podemos entender, Señor.
pero que aunque no la entendamos podamos valorar, no tener en poco, Señor, y reconocer en el Espíritu, porque tú nos has revelado las grandezas y las bendiciones, supremas bendiciones que tenemos, Señor, en esta fe, en la persona y obra de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Pero ayúdanos también a entender la necesidad que tenemos, Señor, de ser luz y de resplandecer en las tinieblas, de dar el testimonio de Cristo, que para eso tú has puesto tu Espíritu en nosotros, para ser testigos tuyos hasta la muerte, de que tú eres el Cristo y de que solo la fe verdadera en tu nombre, esa fe de Dios, la fe del Evangelio, la fe del nombre del Hijo de Dios, puede salvar a todo aquel que cree. Que podamos anunciar esto a tiempo y fuera de tiempo, todos los días, en el templo y por las casas. Señor, por favor, que tu verdadero pueblo, que tu pueblo, Señor, tus redimidos, nos levantemos, como dice el profeta y el Espíritu Santo por medio del profeta. Levántate y resplandece, levántate y brilla, levántate y da el testimonio del Cristo, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová, que es el Cristo, ha nacido en ti. Tienes la suprema bendición de Dios, la tenemos y la debemos anunciar y compartir, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. Gracias, Señor, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Lo agradecemos. Amén y amén. Bendito nuestro Dios, mis amados.